6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias Señor, por esta lluvia, porque tú en tu misericordia, Señor, aún nos sigues dando alimento. Gracias, mi Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús esta tarde por el corazón de todos mis hermanos. Gracias, Señor, por haberlos traído a este lugar, porque sin duda todos los que estamos aquí, Señor, estamos por tu misericordia. Gracias, mi Señor. Yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos al corazón, para que podamos entender, Señor, lo que dice tu palabra, para que tengamos cuidado, Señor, sobre todo, porque entre más pasa el tiempo, Señor, los tiempos cada vez son más duros, más difíciles. El mundo está más confundido que nunca. Y nosotros, dice tu palabra, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Gracias por tanta bondad y misericordia hacia todos nosotros, hacia el mundo entero. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Los niños ya se van a su clase. Mis hermanos, no sé si tengamos personas nuevas esta tarde. Creo que no. No, puras viejas. Mis hermanos, pues estamos estudiando este libro hermosísimo, Segunda de Tesalonicenses, y vamos al capítulo 2, versículo 1. Y yo no sé tú, mi hermano, mi hermana, pero pues yo he aprendido bastante. Ojalá que ustedes también, porque si no, pues ya ¿qué podemos hacer? Mis hermanos, este mensaje se llama ¿y tú? ¿Crees todo lo que escuchas? Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿y tú? ¿Crees todo lo que escuchas? Vamos al capítulo 2, versículo 1. Así se llama este mensaje, mi hermano, mi hermana. Pues miren lo que dice el Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues bueno, ya en el capítulo 1, versículo 4 de la primera carta,
El apóstol Pablo pues claramente le decía a la iglesia de Tesalónica: ustedes son elegidos. Fíjate bien de lo que estamos hablando, porque en estos primeros versículos del capítulo 2 les dice el Espíritu Santo pues que se están dejando mover fácilmente de su modo de pensar, que están turbados, que están agitados, que están preocupados, muy preocupados. Y aquí, mi hermano, mi hermana, pues yo lo que quiero es que tú entiendas esta tarde que estamos hablando de una iglesia, pues de una iglesia donde les dice el apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 1, versículo 4, ustedes han sido elegidos. Pues estamos hablando de hijos de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Bueno, pues sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, pues no podemos o no debemos creer todo lo que escuchamos. La iglesia de Tesalónica, capítulo 1, versículo 4 dice: ustedes han sido elegidos. Versículo 3 les dice: pues ustedes le han creído a Dios, ustedes sirven hasta el apaleamiento, tal vez te acuerdes. Eran constantes bajo cualquier circunstancia. Versículo 7 les dice: han sido cristianos ejemplo. Fíjate nada más de qué tipo de cristianos hablamos. Cristianos ejemplo. A todos los de Macedonia y de Acaya, es decir, al sur y al norte, a todos los que han creído, ustedes han sido cristianos ejemplo. En el mismo capítulo 1, versículo 9 y 10 les dice: no solamente viven para servir a Cristo, sino que han vivido desde ahí, desde que han llegado al evangelio, viven su vida esperando a Jesús. Por aquí alguien, por aquí de todos los que estamos aquí, ¿viven su vida esperando a Jesús? Pues hay pocos amenes y yo digo que son muchos. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Una persona que vive esperando a Jesús no hace otra cosa más que vivir para la obra, de día y de noche. Este tipo de cristianos estamos hablando, fíjate bien, de personas que solamente viven para servir al Dios vivo y verdadero, y de personas que solamente viven su vida esperando al Hijo de Dios. Ve a Primera de Tesalonicenses 5:21. Pero son personas que ya en la segunda carta, capítulo 2, están turbados. Capítulo 2 ya los movieron de su forma de pensar. A cristianos modelo. A cristianos que solamente viven para servir al Hijo de Dios. A cristianos que viven su vida esperando al Hijo de Dios y están turbados. Fíjate bien. En esta misma primera carta, capítulo 5, versículo 21, el Espíritu Santo por medio de Pablo ya les había advertido: examinadlo todo. Examinadlo todo. La NTV dice: pongan a prueba todo lo que se dice, todo lo que escuchan. La NBI dice: sométanlo todo a prueba. Esta palabra examinarlo es dokimaset en el griego. Estén comprobando si es verdad todo lo que están escuchando. Pablo ya en la primera carta les había advertido: hagan un examen cuidadoso, apliquen el discernimiento a todo lo que escuchan. ¿Por qué? Porque Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: hermanos amados, muchos espíritus, muchos que son de falsos profetas han salido por el mundo. Así que no crean a todo espíritu, examínenlo. Otra vez, dokimazo, dokimasete, examínenlo todo. Regresa a Segunda de Tesalonicenses 2:1, por favor. Entonces fíjate bien, mi hermano, mi hermana, de qué tipo de cristianos estamos hablando. Cristianos modelo. Y miren lo que les dice el Espíritu Santo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa palabra reunión, que la Reina Valera la traduce de esa manera, es episunagogé en el griego, y quiere decir literalmente colección completa de cosas o personas. Es una alusión
al arrebatamiento de la iglesia cristiana que ya vimos en la primera carta, capítulo 4. ¿Te acuerdas? Ok. Entonces fíjate bien. Ya en el versículo 2, ve al versículo 2, les dice que no os dejéis mover. Salú en el griego quiere decir sacudir, hacer temblar. Quiere decir sacudir como una caña. Eso quiere decir. No os dejéis sacudir como una caña de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esa palabra quiere decir aterrado, alarmado, asustado, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa palabra cerca, enísteme en el griego, quiere decir estar de pie, estar presente, ser inminente o estar en él. Es decir, algunos de la congregación de Tesalónica estaban diciendo, ya estamos en el día del Señor. Yo espero que tú ya hayas visto la diferencia del arrebatamiento de la iglesia, porque eso ya lo vimos. El apóstol Pablo ha sido muy claro. Acá en la primera carta, capítulo 4 y capítulo 5, que son eventos totalmente diferentes. El arrebatamiento es antes de la tribulación. El arrebatamiento es antes del día del Señor. El arrebatamiento va a suceder en cualquier momento. El día del Señor hay muchas señales antes para saber que Cristo viene. Hay muchas diferencias. En el rapto Jesucristo viene por su iglesia, y en el aire dice que son resucitados los muertos, y que en un abrir y cerrar de ojos los que estemos vivos, dice, pues para arriba, luego. No hay aviso. En el día del Señor hay muchos avisos. Él llega a la tierra, pisa la tierra. El día del Señor es 7 años después del rapto de la iglesia. Podemos ir a Mateo 24, 29. Fíjate bien, para el día del Señor hay muchas señales, muchas. Miren lo que dice aquí, versículo 29, mira. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ve Apocalipsis 1:7, por favor. Para el rapto, mi hermano, mi hermana, no hay señales, es secreto. Y es en un abrir y cerrar de ojos. El día del Señor es muy diferente. Dice aquí en Apocalipsis que todo mundo lo verá. Miren lo que dice ahí, mira. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Vea 2 de Tesalonicenses 2:2, por favor. Entonces mira, en el versículo 1 les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Versículo 2, que no os dejéis mover, sacudir, hacer temblar fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, aterrados, alarmados, asustados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. ¿Me puedes poner este mismo versículo en NTV, por favor? Mi hermano, mi hermana, esto es importantísimo. Sí, mi hermano.
¿Por qué? Porque no todo lo que escuchamos debemos darlo por cierto nosotros. Miren lo que dice la NTV. Mira. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera. Número 1, se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo tengo palabra de Dios. ¿Se han escuchado eso? Dios me reveló. ¿Se han escuchado eso? Yo muchísimas veces. Y número 3, o haber recibido una carta supuestamente del apóstol Pablo. Mi hermano, mi hermana, yo he escuchado mucho estas palabras. El Espíritu Santo me reveló. Mi hermano, pero pues no vienen a las reuniones. Poca lectura. Si no hay lectura, menos hay oración. Pero dicen, el Espíritu Santo me reveló. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba muy difícil lo del COVID, muy difícil. Yo pues me encontré a un hermano y me dice, el Espíritu Santo me reveló. Y yo me le quedé viendo y lo escuché y lo escuché y lo escuché. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes una cosa? Yo lo conozco muy bien. Yo lo conozco muy bien. Y sé cómo vive en su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Y yo te puedo decir que siempre ha sido una vergüenza para el evangelio. Yo te puedo decir, de acuerdo a sus obras y a su comportamiento, que no es hijo de Dios. Yo te lo puedo decir. ¿Cosa triste? Sí, mi hermano, triste. Triste porque estamos hablando de que está más de 10 años en una congregación. ¿Sabes una cosa, mi hermano? No determina que tú seas cristiano el hecho de que tú estés dentro de una congregación. Lo que determina que eres cristiano es tu comportamiento en casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, en tu trabajo. Eso es lo que determina si de verdad conoces al Hijo de Dios. ¿Sabes una cosa? En febrero del 2023, hace 2 años, acá en Kentucky, pues no sé si tú lo viste, pero pasó en las noticias que hubo un avivamiento en una universidad en Kentucky. Y los periódicos decían que ya tenían 8 días, alabanzas y alabanzas y alabanzas, día y noche. Y dijeron pues que era un avivamiento, que 8,000 personas estaban, pues habían sido tocadas por Dios. Y yo me acuerdo que en esa semana, pues me habló un hermano. Me habló un hermano y me dice, ¿ya vio el avivamiento que está haciéndose en Estados Unidos? En Kentucky, 8,000 personas están de rodillas delante de Dios. Y le digo, pero pues yo no sabía muy bien cómo estaba la cosa. Me dice, sí, dice, es que pues empezaron a alabar a Dios. Y no pararon, alabanzas y alabanzas y alabanzas. Llegó la noche y no pararon. Y llegó otro día y se fueron unos y llegaron otros. Al tercer día, dice, salió en las noticias y mucha gente fue a entregarle su vida a Jesús. Ese es un avivamiento. Mira, mi hermano. Yo le dije, porque pues luego dicen, es que es un aguafiestas. No, mi hermano, es que te tienes que ir a la palabra. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede cuando una sola persona, una, no 5, no 10, una sola persona verdaderamente ha sido tocada por Dios?
¿qué sucede en ella? Cambia de vida. Hay un arrepentimiento. Si era drogadicto, ya no se droga. Si era adúltero, ya no adultera. Si era prostituta, ya no se vende. Y podemos así hablar de una sola persona. Si realmente esa persona ha sido tocada por Dios a lo largo de los años, en su casa es de bendición. ¿No es verdad? Ok. Imagínate un avivamiento. Un avivamiento quiere decir muchísimas personas siendo convertidas, muchísimas personas siendo tocadas por Dios. Imagínate 8,000 personas de un solo jalón. No porque Dios no pueda hacerlo, claro que puede hacerlo, pero imagínate lo que puede pasar en 8,000 personas. Ya se hubiera convertido todo Estados Unidos, mi hermano. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en la iglesia de Tesalónica algunos decían, fíjate bien, afirmaban haber tenido una visión espiritual. Afirmaban tener una revelación, una palabra de parte de Dios, donde decían, ya estamos en el día del Señor. No hay entendimiento de la palabra, mi hermano. Hace poco tiempo, el año pasado, a mí me hablan de un negocio y me dicen, hermano, es que lo que está pasando es que, pues ahí es el centro, es un local. Y me dicen, y hay manifestaciones demoníacas. Y me dicen, ¿usted puede venir a orar? Y le digo, mira, de poder ir a orar, pues yo puedo ir a orar. Pero, ¿qué crees? Que no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque si hay manifestaciones demoníacas en ese lugar, le digo, no es difícil entender lo que ha pasado. En ese lugar lo que se ha hecho es brujería. Y cuando hay brujería en un lugar, en una casa física, lo que sucede es que Satanás llega y se asienta en la casa física. Entonces van esas personas, llegan otras, y eso no se va. Y pueden llegar otras y no se va. Y entonces me dice, ¿y entonces qué podemos hacer? Nada. Nomás acercarse a Jesucristo. Las personas que están ahí se tienen que acercar a Jesucristo. Porque si no, no sucede nada. Y no porque yo no, pues yo puedo ir. Y posiblemente hasta me des algo, 2, 3 veces, pero pues yo sé que no va a pasar nada. Tú te tienes que acercar a Dios. Las personas que viven ahí se tienen que acercar a Dios. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Que por eso debe de haber entendimiento de la palabra. En lo que estamos leyendo. Vamos a Juan 21:21, por favor. ¿Sabes una cosa? Que la Escritura constantemente nos advierte en tener precaución. Miren lo que está escrito aquí. ¿Te acuerdas cuando... Bueno, tú vas a reconocer este momento bochornoso, Juan 21:21, cuando Jesús es un momento muy bochornoso para Pedro, ya te has de haber acordado. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es decir, de Juan, ¿te acuerdas? Siguiente versículo. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es lo que le dice a Pedro. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Fíjate bien. Entre todos los hermanos ya estaban diciéndose uno a otro que ese no va a morir. Dice Jesús que ese no va a morir. Ya era de dominio público. Y dice el mismo libro de Juan, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? A ti. Mi hermano, mi hermana, la Escritura muchas veces
¿Sabes una cosa de las que más me sorprende? Es que siempre nos dice lo bueno de las personas, pero también nos dice lo malo. Y muchas veces nosotros, mi hermano, los cristianos, los que estamos dentro de las congregaciones, damos por hecho. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las personas, podemos ir a Lucas 8:30, por favor? Yo lo he escuchado mucho, que dicen: Satanás, te mando al abismo. ¿Se han escuchado eso? ¿Sabes una cosa? Hace algunos años yo estaba en una reunión de pastores. Y entonces, pues era una tarde de oración. Y entonces, pues sube uno de ellos. Fíjate, es una tarde de oración. Tú que me estás oyendo, ¿qué componentes hay en la oración? ¿Qué componentes tiene la oración? Alabanza, ¿qué más? Adoración, ¿qué más? Sumisión a la voluntad de Dios, ¿qué más? Gratitud. Hay muchos. Los que están en el discipulado, ok. ¿Qué crees que pasó, mi hermano? Que sube el pastor. Era oración, ¿eh? Satanás, yo te ato. Madre mía, qué barbaridad. Una oración a Dios que debe de haber sumisión, debe de haber intercesión, agradecimiento, arrepentimiento. Sí, arrepentimiento, pues nos ponemos a cuenta, sí. Pero hay muchas cosas, muchos componentes de la oración, ¿verdad que sí? Fe, sí, hay muchos componentes. Pero imagínate la oración y empezamos mencionando a Satanás. Digo yo, madre mía. ¿Sabes qué? Aquí está el endemoniado gadareno. Mira. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Al endemoniado le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. 31. Y le rogaban a Jesucristo. Fíjate bien, mi hermano. Y le rogaban a Jesucristo que no los mandase ir al abismo. Mi hermano, mi hermana, no hay una sola escritura en los 31,000 versículos que una persona, X persona, predicador, profeta, X discípulo, apóstol, mande o mandara un demonio al infierno, al abismo. No hay uno solo. Solamente Jesús. ¿Y qué crees? Que Jesús no lo hizo. Y entonces, ¿cómo hay personas que hacen eso? Digo yo, la palabra, mi hermano. La palabra. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces podemos ir a Judas 1:9, por favor? Eso es, yo lo he escuchado tanto. Ahora con la violencia aquí en Zitácuaro, Michoacán, pues un pastor, ya ves que pues hay de todo, mi hermano. Sube al Face: atamos todo espíritu de violencia y declaramos paz para todos Zitácuaro. Mi hermano, y tanta gente, amén, amén. Yo también lo declaro. Madre mía. Dice uno, qué barbaridad. No hay entendimiento. ¿Cuántas veces has oído tú: Satanás, yo te reprendo? ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué quiere decir reprender? Epitimao en el griego: censurar, amonestar, ordenar. Quiere decir exigir severamente. ¿Nosotros exigimos severamente a Satanás? ¡Qué barbaridad! Mi hermano, mi hermana, mira lo que dice aquí en Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, fíjate bien, ¿quién era? ¿Quién era? El arcángel Miguel. Y si tú dices,
El mismo de Apocalipsis, pues el mismo con todo y alas. El mismo. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor, Jehová, Jesucristo, dice, te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas, dice, no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, miren lo que les dice: se corrompen como animales irracionales. ¿Puedes ir a 2 de Pedro 2:10? Por eso te digo, mi hermano, mi hermana, por eso este mensaje se llama ¿y tú? ¿Crees todo lo que oyes? Mi hermano, porque se oye muy, ¿a poco no se oye impresionante? Todo espíritu de violencia lo expulsamos en el nombre de Jesús y declaramos paz para todos. Y dices tú: ay, eso se oye bien bonito, y lo quieres estrenar en la congregación luego. Miren lo que dice aquí Pedro. Aquí habla 2 de Pedro capítulo 2, habla de los falsos maestros. Pero esto nos sirve a nosotros. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, sus deseos, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. 11. Estas potestades superiores, ya sean ángeles de Dios o ángeles caídos, de todos modos son potestades superiores. De todos modos. 11. Que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, mira cómo son llamados ahí: como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice la Escritura que son animales irracionales. ¿Qué te parece la Escritura, mi hermano? ¿Sabes qué sucede? Que por eso, mi hermano, ¿por qué crees que continuamente estamos diciéndote en la palabra? En la palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahora el cristiano de hoy, de los que estamos en las congregaciones, muchos se alimentan del internet. Muchos. Hace algunos meses yo estaba platicando con un hermano, y él, ¿qué crees que me dijo? Me estoy edificando mucho en el TikTok. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Ya no le dije nada. Ya no le dije nada. Ya cuando después, al poco rato, dije: Señor, pues es que ya qué le digo. Si dice que en el TikTok se edifica. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que muchos están en el Dachosen y ya no leen. En lugar de leer, dicen: vamos a poner una película. La película, ¿sabes qué es? La película, nosotros tenemos cuidado, bueno, una, que sea real, que sean personas que están ahí, que están en una iglesia, que están pastoreando, que haya, pues obvio, que sea de dominio público lo que pasó, su testimonio. ¿Sí me entiendes? Mucho cuidado en eso. Y si vemos que efectivamente, como aquella película, ¿te acuerdas de El cielo es real? Y que tú puedes ver el niño, lo que pasó con el niño, visita el cielo. Él no sabía que uno de sus hermanos había muerto, el primero. Ve a su hermano, ve a su abuelo, y te das cuenta por qué es que Dios hizo eso. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba
muerta espiritualmente. Empezando por los pastores. Estaba muerta la iglesia. Entonces se lleva al niño al cielo y la iglesia, ahí sí hay un avivamiento. ¿Sí me entiendes? Pero hay propósitos de Dios. Mira 2 de Timoteo 2:16. Antes de morir, el apóstol Pablo advierte a Timoteo. Advierte a Timoteo. Quiero que entiendas esto, mi hermano, mi hermana, porque es muy fácil. Si yo te estoy hablando de cristianos modelo, cristianos que viven solamente para servir, aquí, aunque hay mucho servidor, pues obviamente no estamos al nivel de Tesalónica. ¿Verdad que no? ¿Algún día lo vamos a estar? Pues si le echamos ganas, sí, puede ser. Pero si la iglesia de Tesalónica estaban espantados, estaban aterrorizados, porque gente de ahí mismo ya estaba diciendo otro tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces imagínate si aquí tuviéramos de esos, pues ¿cómo estaríamos? Imagínate. Mira aquí 2 de Timoteo 2:16. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17. Y miren lo que dice. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales da 2 nombres: son Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad. Acuérdate que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Te acuerdas la carta a los Efesios? Es la carta a la iglesia más espiritual. Pero en este momento cuando está Timoteo ahí, mira, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué te parece? Acuérdate que Primera de Tesalonicenses, la primera carta, fue la primera que escribió el apóstol Pablo. Esta es la última. Y el mismo problema que estaba en Tesalonicenses estaba aquí en Efesios. ¿Cuál? Que había personas que decían, no, pues ya la resurrección, no, pues esa ya pasó. Esa ya pasó. ¿Y qué estaba pasando? Que todos estaban angustiados. Pero mira, siguiente versículo. 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Es decir, Pablo lo que dice, no importa eso. Himeneo y Fileto, no importa. Lo que tienen que poner atención ustedes es lo que sigue. Hay un fundamento y está firme. Y tiene un sello. Número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Y número 2, se aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Número 1, nos conoce el Señor. Y número 2, esas personas buscamos la santidad. ¿Sí te fijas? Mi hermano, mi hermana, por eso continuamente yo siempre te digo, tienes que voltear a ver a los demás. Si tú ves fruto, el fruto del Espíritu en su vida, si tú ves santidad en su vida, tenlo por seguro que no te va a decir cosas que estén mal. Pero si tú no ves el fruto, si tú no ves santidad, y te dice, pues ¿qué crees, hombre? Que Dios me reveló. Y tú se la crees. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué dicen Gálatas? Que los que tienen pecado, ¿quiénes son los que tienen que ayudar? Dice, pues a los que veas bien crecidos espiritualmente. ¿Sí te fijas, mi hermano? Es importante eso, por eso es importantísimo, mi hermano, que no todo lo que creemos.
¿Cuántas veces en el internet, mi hermano, dicen, pues yo fui al infierno? Al infierno. ¿Qué intención tuvo Dios en llevarte a ti al infierno? Vámonos a la Biblia. ¿Quién dice la Escritura que es el único? Nomás uno fue, ha ido y ha regresado. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. Ah, pero también fulanito de tal congregación. Mi hermano, por eso es que nosotros tenemos que estar pegados a la palabra. ¿Por qué? Porque si no escuchamos alguna cosa y luego decimos, ah caray, pues no nomás Jesús fue, porque yo sé de 2 o 3 que también fueron. Madre mía. Mi hermano, mi hermana, miren lo que dice aquí 2 de Pedro 1:16, por favor. Miren lo que el apóstol Pedro nos recomienda. Por eso la fuente de información del Hijo de Dios, mi hermano, no está en el internet, menos en el TikTok, menos en el YouTube. La mayoría de las cosas que salen en el YouTube son mentira. Son mentira. Y si es tu fuente de información, mi hermano, pues te estás llenando de basura, te estás llenando de mentira. Luego hay mucho demoniólogo ahí en el YouTube y te empiezan a hablar de demonios. Nos da poca información la Biblia, pero eso que nos da, con eso nos basta a nosotros. Con eso nos basta. No tenemos por qué andar buscando cosas que la verdad pues son basura. Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. ¿Te fijaste lo que yo leí en un principio de Mateo? ¿Sí te fijaste que estamos hablando de la transfiguración? ¿Quién estuvo presente ahí cuando su cara como sol y sus vestidos como luz? ¿Quién estaba presente? Pedro y los 2 hijos del trueno. ¿Te acuerdas? Ok. Mira Pedro lo que dice aquí. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Pon atención porque el poder y la venida, esa palabra y no está en los originales. En los originales solamente hay un artículo. Entonces aquí lo que dice Pedro es, porque no os hemos dado a conocer el poder o la poderosa venida o la venida en poder. O sea, no son 2 cosas diferentes, no, ni pegadas, no. Es la poderosa venida o la venida en poder de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, lo que dice Pedro es de que va a venir, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y se refiere a eso. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Impresionante. Siguiente versículo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y mira lo que dice Pedro. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pero mira lo que dice Pedro, versículo 19. Pedro lo que nos está diciendo, mira, lo que nosotros vimos, nadie lo va a ver. Nadie. Nunca.
Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Aquí sabemos que la palabra profética, ¿cuál es? La Escritura. Esto es lo que dice Pedro. Mira lo que vimos en el Monte Santo. Nosotros oímos, estábamos ahí. ¿Y qué crees? Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, bebaios en el griego. La acabamos de ver el domingo. Bebaios. Nos confirma. Más firme. Más sólida. Esa palabra bebaios es como una piedra. Así, bebaios. Tenemos también la palabra escrita. La Biblia, la Escritura, que es más segura, nos confirma. No hay más firme, no hay más sólido. A la cual, ¿qué dice? Hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro, mi hermano, mi hermana, está poniendo las escrituras por encima de cualquier experiencia que tú me quieras decir. La Biblia. Mi hermano, por eso, precisamente, hace años, mi hermano, ¿qué crees que pasó en una iglesia? Se levantó un profeta y dice el Espíritu Santo que el domingo que viene se vengan todos con camisa roja. Y ya es que no faltan los curiosos. ¿Por qué? Porque roja es la sangre de Cristo. Y se levanta otro profeta. Sí, eso dice el Espíritu. Otro profeta. Sí, yo también oí. Y varios aprendices de profeta dicen, sí, porque roja es la sangre de Cristo. Y el domingo llegaron todos con camisa roja. Te voy a hacer una pregunta. Después de ese domingo, ¿qué pudo haber pasado? Los unos lavaron la camisa, otros, pues yo creo que no. Fuera de eso, ¿qué pudo haber pasado? Mi hermano, cuando nosotros estamos en lo espiritual, si es que te está sirviendo la palabra escuchada, tu corazón es doblado. Tu corazón es martillado. Llegas y si hay que pedir perdón, perdóname. Es que mira, la verdad no he estado bien. La verdad ha pasado esto. Estoy pasando por tales cosas. Eso es cuando estamos en lo espiritual, ¿me entiendes? No otra cosa. ¿Qué es lo que nos dice Pedro? ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Nos dice que la palabra, la escritura está completa, que es permanente, que tiene mayor autoridad que la experiencia de cualquier persona. Lo que dice el apóstol Pedro es que él vio la transfiguración de Jesús, que él pudo ver a Moisés, que él pudo ver a Elías, hablando de lo que iba a acontecerle a Jesús en la cruz. Y él dice, pues aún con todo y esto, es más firme lo que dice la Escritura. Mi hermano, mi hermana, hoy el cristiano quiere ver que se levanten en la congregación y digan, yo tengo palabra de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Te puede hablar diario si abres la Biblia. Así de fácil, mi hermano. Hay otros que dicen, Señor,
Yo quiero escuchar tu voz. Te voy a decir una cosa. ¿Para qué la quieres escuchar? Si lo que está escrito en la Biblia no lo obedeces. O sea, fíjate bien. ¿Cómo? ¿Para qué quieres oír? ¿Qué te dice? Mi hermano, mi hermana, por eso nosotros tenemos la palabra profética, la más segura, la más sólida, la más firme. ¿Sabes una cosa? Cuando tú escuchas orar a una persona, tú sabes si hay conocimiento de Dios. Tú lo sabes, luego se distingue inmediatamente. Tú sabes si hay conocimiento de Dios. Por eso es importante pues que todos nos encontremos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte, así como a los tesalonicenses les dijo: examinaos todo lo que escuchan. Ellos no hicieron caso, y por eso en la segunda carta estaban aterrorizados. Había gente que decía: no, el día del Señor ya está aquí, ya lo estamos viviendo. Y entonces ellos dijeron: híjole, entonces ya estamos en el día del Señor, entonces el arrebato ya fue, ya no me fui, entonces yo no soy hijo de Dios. Y entonces, si estoy en el día del Señor, pues entonces Dios me va a enjuiciar. Más, imagínate. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Mi hermano, mi hermana, por eso la fuente del conocimiento del Hijo de Dios no está en el internet, no está en las películas, no está en ningún otro lado. Está en la Escritura. ¿Sabes una cosa? Cada que dejamos de creerle a Dios, le estamos creyendo a Satanás. Y podemos hablar, por ejemplo, de David. Cada que no le creía a Dios, le creía a Satanás. ¿Y cómo le iba? Muy mal. Por ejemplo, Abraham. Bueno, la guerra Israel contra Irán. Todos los árabes son hijos de Ismael, el otro hijo de Abraham. Hasta hoy en día están en problemas. Y pudiéramos hablar, Israel no le creía a Dios y le creía a Satanás. Así estaban los de la iglesia de Tesalónica. No le creían a Dios, no le creyeron a Dios, no examinaron todo y estaban en problemas muy graves. Bueno, tan es así que ya pasaron 2000 años y no ha habido el rapto. No lo ha habido. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes una cosa? Dice la Escritura en Mateo 24 que conforme vaya acercándose el fin del tiempo, va a haber mucho engañador. Mucho. ¿Podemos ir rapidito a Hechos 17:10, por favor? Esa es una advertencia, obviamente, para los que hemos alcanzado los fines del siglo, los últimos días. Y si nosotros damos por hecho o por verdad lo que estamos oyendo, la mayoría de las cosas que estamos escuchando son mentira. Mira, aquí están los de Berea, mira. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y
Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, anacrino en el griego, investigando exhaustivamente cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Fíjate bien, esto es obligación de ustedes, mi hermano, de ustedes. ¿Por qué creen que tanta gente es engañada? Que si no diezman se van a ir al infierno. Las primicias de inicio de año, esas son puras raterías, mi hermano. Pertenecen a la ley ceremonial del pueblo de Israel. Bueno, el diezmo, ¿sí sabías tú que los judíos no pagan diezmo? ¿Sí sabías? No pagan diezmo, ¿por qué? ¿El diezmo a quién se le iba a pagar? ¿A quién le pagaban el diezmo? A los de la tribu de Leví. De Leví. ¿Y a dónde agarramos a los de la tribu de Leví? Para pagarles el diezmo. Se perdieron en el tiempo, mi hermano. Todas las tribus, hasta el fin del tiempo, en Apocalipsis, los 144,000 van a, no sé Dios cómo le va a hacer, no sé, y Él no tiene problemas en hacerlo, no lo sé cómo le va a hacer. 12,000 de cada tribu van a ser salvos. Pero ¿qué crees? Ellos no pagan diezmo porque pues no hayan a quien pagárselo, pero nosotros sí. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Por eso es que tiene que haber entendimiento de la palabra. ¿Va a haber revelación de Dios? ¿Hay revelación de Dios disponible? Sí, mi hermano. Para todos, para todos. ¿Sabes cuál es la receta? Estar cerca de Dios en la palabra. Yo te recomiendo 2 o 3 capítulos diarios, 5 capítulos, 4 capítulos. Pero si tú haces el compromiso de hacer lo que te dice la Biblia, no te vayas a 5, vete a 1. Si tú lees 1 y lo pones en práctica, madre mía, esa es la llave de la revelación. Y otra es suficiente con eso. Ahora mira, después de que ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que les predicaba Pablo era la verdad, mira versículo 2. ¿Cuál era el resultado? Mira, que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Y sabes por qué creyeron? Bien fácil. Porque ya vieron, pues eso no. Pablo ya ves que era chaparrito. No dijeron, ay, eso que dice el chaparrito es lo que dice Dios, es la palabra de Dios. Dices tú, pues al chaparrito, pues si no le quieres creer, no le creas. Igual a esto de viejo gritón, si a mí no me quieres creer, mi hermano, estás en tu derecho. Pero si no le crees al Dios de la gloria, cuidado, porque Él sí te mete al infierno con todo y tus zapatitos. Mi hermano, mi hermana, por eso tú no creas todo lo que oyes. La fuente de tu sabiduría, la fuente de tu información está en la Escritura, en ningún otro lado. Bueno, si tú ves que Judas dice que el arcángel Miguel
no reprendió a Satanás. Y si dice Pedro, son como animales irracionales los que hacen eso. Yo te voy a preguntar algo. ¿Tú vas a seguir reprendiendo a Satanás? Pues yo digo que ya no. Y si sí, pues bueno, va a ser como el del TikTok. Aquel que me dijo, no, yo me he edificado mucho. Digo, no, sí, pues ahí nos vemos, mi hermano. Que Dios te ayude. Mi hermano, mi hermana, por eso es importante. Por eso es importante que tú no creas todo lo que se dice. Vamos a hablar ampliamente del fin de los tiempos. Prepara tu corazón, mi hermano. Nosotros tenemos el periódico del mañana. Todo esto, yo el deseo de mi corazón es que ninguno de los que estamos aquí lo vivamos. Porque yo espero que Jesucristo venga por su iglesia y espero que nosotros todos nos vayamos. Pero aún así, vamos a hablar del tiempo final. Vamos a hablar del anticristo. Vamos a hablar de Daniel. Vamos a hablar de Apocalipsis. ¿Sabes una cosa? Es emocionante. Yo estoy emocionado. Bueno, la verdad es que me iba a ir directamente a Daniel, pero la verdad es que esto parece sencillo o parece que no tiene nada, pero la verdad es que tiene mucho, porque si cristianos modelo, si cristianos que viven su vida sirviendo al Señor y esperando el retorno de Jesús están turbados por personas de la congregación que están mal encaminadas, mal enfocadas, pues imagínate nosotros. Importantísimo, mi hermano, que nos pasemos en la palabra y que no creamos todo lo que escuchamos. Tenemos una obligación, sí, mi hermano, escudriñar la palabra para ver si lo que yo te predico es la verdad de Dios. Y si tú ves que es la verdad de Dios, pues más vale que lo lleves a la práctica. Porque si no, no me estás desobedeciendo a mí, estás desobedeciendo al Dios de la gloria.